Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos en algún momento. La ansiedad de buscar la aprobación de los demás. ¿Cuántas veces has hecho algo solo para encajar, para que te acepten o simplemente para que los demás te validen? Y lo más importante, ¿qué pasaría si te dijera que puedes liberarte de todo eso y empezar a vivir solo para ti? En este video, vamos a descubrir cómo los sabios estoicos como Marco Aurelio y Séneca nos enseñan a liberarnos de la opinión ajena y tomar el control de nuestra vida. Si quieres dejar de ser prisionero de las expectativas externas y empezar a vivir de acuerdo con tu verdad, quédate conmigo, porque esto puede cambiar todo. Antes de todo, si aún no formas parte de nuestra comunidad, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video que pueda transformar tu vida. Comencemos. Vivimos en un mundo donde la validación externa parece ser la medida de nuestro valor. Desde pequeños, nos enseñan que nuestra felicidad y éxito dependen de la aprobación de los demás. Padres, amigos, colegas e incluso desconocidos en las redes sociales. Esto crea una presión constante, una necesidad insaciable de ser vistos, aceptados y elogiados. Sin embargo, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que este deseo de aprobación puede ser uno de los mayores frenos a nuestra paz interior y crecimiento personal. La búsqueda de la aprobación de los demás no es algo superficial o trivial. A menudo se convierte en un patrón que guía nuestras decisiones, nuestra forma de vestir, hablar e incluso pensar. Y aunque pueda parecer que recibir elogios o reconocimiento nos llena de satisfacción, lo cierto es que esa gratificación es momentánea y frágil. Si dependemos de la validación externa para sentirnos completos, siempre estaremos a merced de las opiniones cambiantes de los demás. Por ejemplo, ¿cuántas veces has tomado una decisión importante en tu vida basándote en lo que otros esperarían de ti o en cómo creías que te verían? Puede ser en la elección de una carrera, en las amistades que eliges o incluso en la forma en que te comportas en las redes sociales. Todo eso con la esperanza de que los demás te validen. Pero al hacer esto, nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Nos convertimos en versiones de lo que los demás desean que seamos, en lugar de ser quienes realmente somos. El problema de vivir constantemente buscando la aprobación ajena es que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Las opiniones de otras personas son volátiles, influenciadas por factores que a menudo no tienen nada que ver con nuestra realidad, sino con sus propias inseguridades, prejuicios o expectativas. Al basar nuestra felicidad en lo que otros piensan, nos arriesgamos a perder nuestra autenticidad, a vivir una vida que no es nuestra, pero que en el momento nos da una falsa sensación de seguridad y pertenencia. La consecuencia de este patrón es la ansiedad constante. Nos preocupamos por cómo nos ven, por cómo reaccionarán los demás a nuestras decisiones. Este ciclo es agotador, porque es una batalla que nunca podemos ganar por completo. Incluso cuando recibimos la aprobación, es efímera, porque siempre hay una nueva expectativa que cumplir. Es como correr detrás de una zanahoria que nunca puedes alcanzar. Por otra parte, esta dependencia de la validación externa puede tener efectos destructivos en nuestra autoestima. Si constantemente medimos nuestro valor a través de los ojos de los demás, estamos enviando el mensaje de que no somos suficientes tal como somos. Nuestro valor se convierte en algo que depende de factores ajenos a nosotros. Si nos aprueban, nos sentimos bien. Si nos rechazan, sentimos que hemos fallado.
Este vaivén emocional se convierte en un círculo vicioso que nos aleja de la verdadera paz y confianza en uno mismo. La búsqueda de la aprobación externa también puede limitarnos en términos de crecimiento personal. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo que nos apasiona por miedo a ser juzgados? ¿Cuántas veces optamos por la conformidad en lugar de seguir nuestro propio camino, solo para evitar el rechazo? Cuando estamos demasiado enfocados en complacer a los demás, dejamos de ser fieles a nosotros mismos, a nuestras aspiraciones, a lo que realmente queremos ser y hacer en la vida. En lugar de tomar decisiones basadas en nuestros propios valores, comenzamos a hacer lo que se espera de nosotros, lo que nos aleja de nuestro potencial auténtico. Ahora bien, esto no significa que debamos renunciar por completo a las relaciones o al deseo de ser aceptados. Todos necesitamos conexión y afecto. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero hay una gran diferencia entre buscar la aceptación saludable que proviene de nuestras relaciones genuinas y vivir esclavizados a la opinión ajena. El primer paso hacia una vida auténtica es reconocer que, en última instancia, la única opinión que realmente importa es la nuestra. Si conseguimos liberarnos de la necesidad de validación externa, comenzamos a vivir con una libertad que antes no conocíamos. Dejamos de ser prisioneros de las expectativas ajenas y nos permitimos ser quienes somos, sin miedo al juicio, sin temor al rechazo. Al hacerlo, logramos una paz interior que no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para aceptarnos y valorarnos por lo que somos, sin necesidad de que nadie nos lo confirme. La verdadera libertad se encuentra en la autonomía emocional, en la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de nuestras vidas, sin vivir bajo el peso de las expectativas de los demás. Esto es precisamente lo que los estoicos entendieron y enseñaron a lo largo de los siglos. Vivir de acuerdo a nuestra propia verdad, sin depender de la aprobación ajena, es el camino hacia una vida más plena, más auténtica y, sobre todo, más libre. En el fondo, nuestra paz mental y felicidad no pueden depender de lo que otros piensen. Necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos, a valorar nuestra opinión sobre todas las demás. En este proceso, podemos encontrar una satisfacción más profunda y duradera que la validación superficial que tanto buscamos fuera de nosotros. La verdadera aprobación, la que realmente importa, viene desde dentro. La sabiduría estoica, la única opinión que importa. Los estoicos, grandes filósofos de la antigua Grecia y Roma, comprendían profundamente cómo las opiniones ajenas podían afectar nuestro bienestar interno. Mientras que en nuestra sociedad moderna, la búsqueda de validación externa parece estar al alcance de un clic, los filósofos estoicos ya nos advertían sobre los peligros de basar nuestra paz interior en lo que otros piensan de nosotros. Para los estoicos, la clave de una vida tranquila y plena es centrarse en lo que realmente está en nuestras manos, nuestra propia mente, nuestras decisiones y nuestra capacidad de responder a los acontecimientos. Uno de los más conocidos pensadores estoicos, Marco Aurelio, quien fue emperador de Roma, reflexionó sobre este tema en su obra Meditaciones, escrita como una serie de pensamientos personales para mantenerse fiel a su filosofía en medio del poder y la adversidad. En uno de sus pasajes más célebres, Marco Aurelio escribió: «No dejes que lo que no está en tu poder te preocupe. Lo que otros piensan de ti no está en tus manos. Lo que piensas de ti mismo, sí». Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras preocupaciones diarias. La realidad es que no podemos controlar las opiniones de los demás, ni sus juicios, ni sus expectativas. Al vivir para complacer a otros,
Nos entregamos a una constante incertidumbre y ansiedad, porque las percepciones ajenas son siempre cambiantes, efímeras y a menudo poco relacionadas con nuestra verdadera esencia. Si vivimos solo para recibir elogios, jamás seremos dueños de nuestra paz interior. Marco Aurelio nos recuerda que la única opinión que realmente importa es la que tenemos de nosotros mismos. Nuestra verdadera fortaleza, nuestra verdadera tranquilidad, proviene de cómo nos vemos a nosotros mismos, no de la validación externa. Esto no significa ignorar a los demás o vivir de manera egoísta, sino centrarse en aquello que está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y decisiones. La distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Los estoicos entendían que nuestra paz interior solo puede conservarse si aprendemos a dejar ir las cosas que están fuera de nuestro alcance. Las opiniones ajenas son un claro ejemplo de algo que no podemos controlar. No podemos obligar a las personas a pensar de cierta manera sobre nosotros. Lo que podemos controlar es cómo respondemos a esos juicios, cómo nos afecta lo que los demás piensan. Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, abordó esta idea de manera directa. En sus enseñanzas, Epicteto subraya la importancia de reconocer lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. Él dijo: no es lo que te ocurre lo que te molesta, sino cómo respondes a ello. Esto es fundamental. Si entendemos que las opiniones de los demás no son más que una reacción a lo que somos o a lo que hacemos, podemos liberarnos de su poder sobre nosotros. En lugar de sentirnos molestos o perturbados por lo que otros dicen o piensan, podemos elegir cómo responder. El verdadero control está en nuestra mente, en cómo interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. La falacia de la aprobación externa. La sociedad actual, con su constante exposición a las redes sociales y los medios de comunicación, nos ha enseñado a valorar enormemente la aprobación externa. Buscamos el me gusta, los comentarios positivos, la aceptación en círculos sociales y profesionales. Sin embargo, esta búsqueda de validación es, en muchos casos, una falacia que solo lleva a la insatisfacción y la ansiedad. Séneca, otro gran estoico, reflexionó sobre esta tendencia en sus cartas. En una de ellas, dijo: la vida no es corta, es que nosotros la hacemos corta, dedicándonos a lo que no tiene valor, a lo que no depende de nosotros. Séneca nos muestra que pasamos mucho tiempo persiguiendo cosas que no tienen importancia real. La búsqueda constante de la aprobación externa consume nuestras energías de manera innecesaria y nos aleja de lo que realmente importa. Vivir de acuerdo con nuestros valores, ser fieles a nuestra verdad y encontrar satisfacción en lo que verdaderamente es significativo para nosotros. Este patrón de vivir por la aprobación ajena nos hace gastar nuestras fuerzas en lo que no podemos controlar y, como resultado, nuestra vida se llena de distracción, ansiedad y frustración. Los elogios que recibimos hoy pueden ser reemplazados por críticas mañana, y lo que nos da felicidad hoy puede dejarnos vacíos mañana, porque estamos buscando fuera de nosotros lo que solo puede encontrarse dentro. La libertad de vivir según nuestros propios principios. Los estoicos no niegan la importancia de las relaciones humanas o de vivir en sociedad. De hecho, el estoicismo fomenta una vida de virtud y compromiso con los demás. Sin embargo, nos enseñan que debemos vivir de acuerdo con principios internos y no depender de la opinión externa para definir nuestra valía.
Cuando logramos liberarnos de la necesidad de la aprobación ajena, experimentamos una libertad profunda. Ya no estamos atados a las expectativas de los demás. Ya no vivimos con miedo al juicio o al rechazo. Podemos ser auténticos, hacer lo que realmente queremos hacer, sin preocuparnos constantemente de si agradamos o no. La verdadera libertad que nos proponen los estoicos es la de vivir según nuestros propios valores, sin importar si somos aprobados o rechazados. Como dijo Epicteto, la libertad es el único bien que realmente poseemos. No lo dejes ir por la búsqueda de la aprobación de los demás. Cuando dejamos de vivir para satisfacer las expectativas ajenas, comenzamos a tomar decisiones basadas en lo que realmente nos hace felices, en lo que nos trae paz y satisfacción interna. Esta libertad nos permite vivir con más tranquilidad y con un sentido más profundo de propósito, porque estamos alineados con lo que somos en lugar de con lo que otros esperan que seamos. El camino hacia la autenticidad. El proceso de dejar de buscar la aprobación externa no es inmediato ni fácil. Es una práctica diaria de recordar que nuestra valía no depende de los juicios de los demás. Es un ejercicio de autoaceptación y autoconocimiento, donde aprendemos a escuchar nuestra voz interior por encima de las opiniones externas. Para los estoicos, este camino hacia la autenticidad y la libertad está marcado por la reflexión constante sobre lo que realmente importa. En lugar de centrarnos en lo que otros piensan de nosotros, debemos enfocar nuestra energía en lo que está bajo nuestro control. Nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros propios principios. El verdadero desafío es vivir sin miedo al juicio, ser auténticos incluso cuando otros no nos entiendan, y ser capaces de valorar nuestra propia opinión por encima de las expectativas sociales. Al hacerlo, comenzamos a experimentar una paz interior duradera y una vida que realmente vale la pena vivir. En resumen, los estoicos nos ofrecen una poderosa herramienta para liberarnos de la constante necesidad de validación externa, centrarnos en lo que está dentro de nuestro control. Las opiniones de los demás no nos definen. Solo nuestra propia visión de nosotros mismos tiene el poder de determinar nuestra paz y bienestar. Al seguir el camino de la autenticidad y la autovalidación, encontramos una libertad que ninguna aprobación externa puede proporcionarnos. Solo nosotros somos responsables de nuestra felicidad y paz interior. Como dijo Epicteto, no es lo que te ocurre lo que te molesta, sino cómo respondes a ello. Romper las cadenas de la aprobación externa. Romper con la necesidad de aprobación ajena es uno de los pasos más liberadores que podemos dar en nuestra vida. Pero, al mismo tiempo, es un desafío, porque la sociedad nos ha enseñado desde pequeños a buscar constantemente la validación de los demás. Desde la familia, los amigos, hasta los compañeros de trabajo o las redes sociales. Las opiniones externas a menudo parecen definir nuestra autoestima y nuestro valor. Vivimos en un mundo donde las expectativas sociales, familiares o laborales pesan sobre nosotros de manera constante, guiando nuestras decisiones y acciones, incluso si no van alineadas con nuestro verdadero ser. Sin embargo, lo primero que debemos entender es que la validación externa no puede darnos la paz interior que buscamos. La satisfacción que proviene de la aprobación de los demás es temporal, y cuando la dependencia de esta validación se convierte en un patrón, nos vemos atrapados en una espiral de ansiedad y falta de autenticidad. ¿Cómo podemos entonces liberarnos de la necesidad de aprobación de los demás y empezar a vivir de manera más auténtica? Aquí exploraremos 3 claves fundamentales que nos permitirán dar ese paso hacia una vida más plena y libre de las cadenas de la validación externa. Conoce tu propio valor. Uno de los pilares fundamentales para dejar de depender de la aprobación ajena
es conocer y aceptar tu propio valor. Cada ser humano es único y valioso en su esencia, y no necesitamos la validación de los demás para saber quiénes somos, ni para tener un sentido profundo de nuestra propia valía. El primer paso es aprender a vernos con claridad, sin los filtros de las expectativas externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de una manera tranquila, sin dejarnos arrastrar por las opiniones externas. Él escribió: «Cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que tienes de estar vivo, de pensar, de disfrutar, de amar. Al comenzar el día, con una actitud de gratitud por nuestra existencia, nos recordamos a nosotros mismos lo que realmente importa. Lo que otros piensan de nosotros es irrelevante cuando sabemos que somos valiosos por lo que somos, no por lo que los demás creen que deberíamos ser». El autoconocimiento es la herramienta más poderosa para liberarnos de las opiniones ajenas. Cuanto más conscientes somos de nuestras fortalezas, nuestras pasiones, nuestras creencias y nuestra historia, más fuertes nos volvemos frente a los juicios externos. Si sabes quién eres, te será más fácil dejar ir la necesidad de que los demás te aprueben. Es importante recordar que tu valor no está en lo que haces por los demás, sino en quién eres intrínsecamente. Si haces algo por otros solo para recibir su reconocimiento, estarás atrapado en un ciclo insostenible. La verdadera satisfacción proviene de actuar de acuerdo con tus propios principios, sin esperar nada a cambio. Practica el desapego emocional. El desapego emocional es otra de las claves fundamentales para liberarnos de la necesidad de aprobación externa. El desapego no significa que no nos importe lo que los demás piensen o sientan. Significa que, aunque respetamos y valoramos las relaciones, no dejamos que las opiniones de los demás influyan de manera negativa en nuestra felicidad ni definan quién somos. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, enseñaba que la verdadera libertad proviene de aprender a separarnos emocionalmente de lo que no podemos controlar. En su famosa obra, Enquiridión, dijo: «No es lo que te ocurre lo que te molesta, sino cómo respondes a ello». Podemos aplicar este principio a las opiniones de los demás. Aunque la crítica o el juicio de otra persona nos duela, nuestra reacción ante ellos es lo único que está en nuestras manos. Si nos dejamos arrastrar por cada crítica, cada juicio o cada me gusta que recibimos, estamos cediendo nuestro poder emocional a los demás. Practicar el desapego emocional significa reconocer que las emociones que los demás generan en nosotros son solo respuestas que podemos elegir manejar. No necesitamos que los demás nos aprueben para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando dejamos de buscar la aprobación ajena, aprendemos a vivir con mayor libertad emocional. Nos volvemos menos sensibles a la crítica y a la adulación, ya que hemos aprendido a validar nuestras propias decisiones sin depender de la opinión de los demás. Esto nos permite tomar decisiones con mayor claridad y autenticidad, sin que el miedo al rechazo o al juicio nos paralice. Enfócate en lo que puedes controlar. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la disciplina de enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar. Los estoicos enseñaban que nuestras emociones, reacciones y comportamientos son lo único verdaderamente bajo nuestro control. Las opiniones de los demás, sus expectativas o sus juicios están fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, en lugar de gastar energía tratando de manipular la opinión ajena, debemos concentrarnos en nuestra propia conducta y actitud. Séneca, en sus cartas, nos recuerda que no hay nada más valioso que el tiempo. Cada minuto que pasamos tratando de complacer a los demás
es un minuto que no podemos recuperar, y es un minuto en el que renunciamos a nuestra autenticidad. En lugar de buscar la aprobación, Séneca nos invita a dedicar nuestro tiempo a lo que realmente importa: nuestro crecimiento personal, nuestras relaciones genuinas y nuestras pasiones más profundas. La vida no es corta, es que nosotros la hacemos corta, dedicándonos a lo que no tiene valor, a lo que no depende de nosotros. Esto significa que debemos tomar las riendas de nuestras vidas. Si constantemente nos preocupamos por lo que los demás piensan, estamos desperdiciando nuestro tiempo y energía. En lugar de eso, debemos tomar decisiones basadas en nuestros propios valores y objetivos. Al hacerlo, nos alejamos del ciclo de validación externa y nos acercamos a una vida más auténtica y centrada. El poder de centrarnos en lo que está bajo nuestro control también radica en la capacidad de asumir responsabilidad plena por nuestras acciones. Cuando vivimos de acuerdo con nuestros propios principios, nos liberamos de la presión de ser aprobados. Ya no necesitamos que los demás nos digan que estamos haciendo lo correcto, porque sabemos que estamos actuando de acuerdo con lo que es verdaderamente importante para nosotros. El proceso de liberación, ser tú mismo. Romper las cadenas de la aprobación externa es un proceso gradual que requiere autoconocimiento, práctica y perseverancia. Se trata de un viaje hacia la libertad personal, hacia la autenticidad y la paz interior. Al aprender a conocer nuestro propio valor, practicar el desapego emocional y enfocarnos en lo que realmente podemos controlar, damos los pasos necesarios para vivir de acuerdo con nuestros propios principios, sin depender de la aprobación de los demás. Este proceso puede ser desafiante, especialmente cuando las presiones externas parecen ser constantes. Sin embargo, al seguir las enseñanzas de los grandes estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, podemos empezar a ver la vida desde una nueva perspectiva, una en la que no buscamos la aprobación ajena, sino que nos comprometemos con nuestra verdad y nuestra propia felicidad. La clave está en dejar de vivir para complacer a los demás. La verdadera paz y satisfacción solo llegan cuando aprendemos a vivir de acuerdo con lo que somos, sin importar si los demás nos aprueban o no. Solo entonces podremos experimentar una vida plena, libre de las cadenas que la necesidad de aprobación externa nos impone. La libertad de ser tú mismo. Una de las ideas más poderosas y transformadoras que nos legaron los estoicos es la noción de que la verdadera libertad se encuentra en ser uno mismo, sin temor a las opiniones ajenas, sin la necesidad de aprobación externa. Vivir de acuerdo con nuestros propios valores, creencias y principios es el camino hacia una vida auténtica, plena y, sobre todo, libre. Cuando decidimos ser fieles a quienes somos, sin preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros, alcanzamos una libertad que pocas personas logran experimentar. Imagina por un momento una vida donde no vivas pendiente de las opiniones de los demás. Una vida en la que tomes decisiones basadas en lo que realmente sientes que es mejor para ti, no lo que los demás esperarían de ti o lo que la sociedad considera correcto. Esto no significa vivir de manera egoísta o aislada, sino más bien vivir de manera auténtica, tomando en cuenta tu verdad y actuando en consecuencia. La libertad de ser uno mismo es la capacidad de actuar de acuerdo con nuestras convicciones más profundas, sin importar el juicio de los demás. Los estoicos nos enseñan que, al ser fieles a nuestra naturaleza y a nuestros principios, nos alejamos de las ataduras que nos imponen las expectativas sociales y familiares. Vivir para agradar a los demás solo nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de inseguridad y ansiedad. Pero, cuando nos liberamos de la necesidad de aprobación ajena, empezamos a tomar el control de nuestra vida. Actuamos con mayor confianza y serenidad. La trampa de la apariencia. Ser en lugar de parecer.
Hoy en día, vivimos en una era de constante comparación, en la que las redes sociales y los medios de comunicación amplifican las expectativas y las normas sociales. Esta cultura de la apariencia nos hace creer que debemos cumplir con ciertos estándares para ser aceptados. La validación externa se ha vuelto tan poderosa que muchas personas sienten que solo valen si son aprobadas por los demás. Sin embargo, esta mentalidad no solo nos aleja de nuestra verdadera esencia, sino que también nos hace vivir una vida superficial. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la vida es demasiado corta para vivirla de manera falsa, tratando de ser lo que otros esperan que seamos. Él escribió: «La vida no es ni buena ni mala, sino que se convierte en lo que cada uno de nosotros hace de ella». Lo que Marco Aurelio quiere decir es que nuestra vida se define no por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que decidimos hacer con ella. En lugar de vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, debemos centrarnos en vivir con integridad, guiados por nuestras propias convicciones y valores. Cuando elegimos ser genuinos, dejamos atrás la necesidad de aparentar o de encajar y comenzamos a vivir con libertad. La apariencia, la búsqueda de la perfección externa y la necesidad de ser aprobados constantemente son trampas que nos alejan de lo que realmente somos. El verdadero crecimiento personal solo ocurre cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros piensan y comenzamos a pensar por nosotros mismos. Vivir según las expectativas ajenas solo nos priva de nuestra esencia, mientras que vivir fieles a nosotros mismos nos permite experimentar una paz profunda y duradera. El valor de la autenticidad, vivir según nuestros propios principios. La autenticidad es una de las virtudes más valoradas dentro de la filosofía estoica. Vivir de acuerdo con nuestra verdad más profunda es lo que nos permite vivir con propósito y satisfacción. Cuando nos alejamos de la constante necesidad de complacer a los demás, nos liberamos de la confusión y la inseguridad. La autenticidad es la clave para vivir una vida plena. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexiona sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación. En una de sus cartas, dice: «Es más honorable ser tú mismo que ser una copia de otro». La búsqueda de la autenticidad no significa vivir sin preocupaciones, ni sin tomar en cuenta las consecuencias de nuestras acciones, sino ser fieles a quienes somos, respetando nuestros valores y principios, sin pretender ser lo que no somos solo para agradar. Vivir auténticamente implica aceptar nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y seguir adelante, sin tratar de adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros. El primer paso hacia la autenticidad es la autoaceptación. Aceptar nuestras fortalezas y debilidades, nuestros éxitos y fracasos, nos permite ser más libres. En lugar de vivir en la constante comparación con los demás, comenzamos a valorar nuestra propia experiencia y perspectiva. Vivir de acuerdo con nuestros propios principios nos da una dirección clara, un propósito que no depende de la aprobación externa. Y, a medida que nos alineamos con nuestra verdadera esencia, experimentamos una paz interior que no puede ser alcanzada cuando vivimos para complacer a otros. La libertad de decidir. Una de las grandes libertades que nos da el estoicismo es la capacidad de tomar decisiones basadas en nuestros propios valores, sin la influencia de las expectativas ajenas. Vivir según nuestras propias normas nos permite tomar el control de nuestra vida y actuar de manera coherente con lo que creemos que es correcto, no lo que los demás creen que es correcto para nosotros. Epicteto, en su Enquiridión, nos habla sobre la importancia de actuar de acuerdo con nuestra naturaleza y nuestros principios,
sin dejarnos arrastrar por las presiones externas. Dijo: «Nadie es libre si no puede decidir por sí mismo. Ser libre es poder tomar decisiones basadas en lo que sentimos que es mejor para nosotros, sin tener que preocuparnos por la aprobación de los demás». Cuando dejamos de buscar la validación externa, nuestras decisiones se convierten en una expresión genuina de quienes somos. Ya no estamos condicionados por lo que otros esperan, sino por lo que realmente deseamos y necesitamos. Este tipo de libertad es la que nos permite vivir una vida coherente y satisfactoria. No estamos obligados a cumplir con las expectativas de los demás, ni a someternos a un sistema de valores que no compartimos. Al tomar nuestras propias decisiones, actuamos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, lo que nos lleva a una mayor paz y satisfacción. Vivir con coraje. Ser tú mismo, sin miedo al juicio. Vivir auténticamente requiere coraje. El coraje de ser uno mismo, sin importar el juicio de los demás, es un acto radical de valentía. Vivir para agradar a otros nos lleva a una vida llena de dudas y miedos, pero vivir para ser fieles a quienes somos nos permite encontrar una seguridad profunda que no depende de las opiniones ajenas. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad radica en vivir según nuestra verdad, independientemente de lo que los demás piensen o digan. El coraje de ser uno mismo se convierte en un acto de autodeterminación. Al hacerlo, nos liberamos de las expectativas sociales y familiares y comenzamos a vivir con integridad. Como Epicteto dijo: «Sé valiente, sé tú mismo. No te preocupes por lo que piensen de ti. La única opinión que importa es la tuya». El coraje de vivir sin miedo al juicio y ser auténticos es la clave para experimentar una vida plena. Cuando dejamos de lado el miedo al rechazo, tomamos el control de nuestras vidas y decidimos vivir de acuerdo con nuestra propia visión y propósito. La libertad de ser tú mismo. En última instancia, la libertad de ser uno mismo es la esencia de una vida auténtica y significativa. Al dejar de vivir para agradar a los demás, empezamos a vivir para nosotros mismos, guiados por nuestros propios valores, principios y deseos. La búsqueda constante de la aprobación externa solo nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de inseguridad. Los estoicos nos invitan a tomar el control de nuestra vida, a vivir con autenticidad y a liberarnos de las expectativas ajenas. La verdadera libertad llega cuando dejamos de buscar la validación de los demás y comenzamos a vivir de acuerdo con quienes realmente somos. Es un viaje que requiere valentía, autoaceptación y determinación, pero el resultado es una vida más plena, más libre y más feliz. La única opinión que realmente importa es la tuya. ¿Cómo superar la ansiedad de la aprobación externa? La ansiedad que proviene de la necesidad de la aprobación ajena es una de las principales fuentes de sufrimiento en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo interconectado donde las opiniones de los demás pueden influir de manera profunda en nuestra autoestima y nuestras decisiones. El temor al juicio, la preocupación por no cumplir con las expectativas de los demás y la constante comparación con otros son factores que alimentan esta ansiedad. Sin embargo, los estoicos nos ofrecen una perspectiva valiosa para superar esta carga emocional y encontrar una paz interna duradera. Para los estoicos, la ansiedad que sentimos por la aprobación ajena surge de una comprensión errónea de lo que realmente importa. Nos obsesionamos con lo que está fuera de nuestro control y dejamos de prestar atención a lo que verdaderamente tiene poder sobre nuestra vida, nuestras propias acciones y respuestas ante los desafíos de la vida. La ansiedad relacionada con la aprobación externa puede minar nuestra confianza,
limitando nuestra capacidad para actuar de acuerdo con lo que realmente queremos hacer. Nos volvemos esclavos de las expectativas ajenas, y nuestra paz interior se ve constantemente amenazada por la posibilidad de ser rechazados o no ser aceptados. Sin embargo, al adoptar la perspectiva estoica de centrarnos en lo que realmente podemos controlar, podemos liberarnos de esa ansiedad y recuperar nuestra autonomía emocional. Primero, acepta que no puedes controlar las opiniones ajenas. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros. Las opiniones ajenas, ya sean positivas o negativas, están fuera de nuestro alcance. No podemos hacer que los demás nos aprueben o validen nuestras decisiones. Epicteto fue claro al respecto cuando dijo: «No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo que piensan de ti es solo su perspectiva, no la verdad de lo que eres». La libertad que proviene de aceptar esta realidad es profunda. Dejar ir la necesidad de controlar la percepción de los demás nos permite liberarnos de una gran carga emocional. No debemos basar nuestra autoestima en la opinión de las personas que nos rodean, porque, al fin y al cabo, esa opinión nunca será una representación precisa de nuestra verdadera naturaleza. Segundo, redefine el éxito a tu manera. La ansiedad por la aprobación ajena surge también de la presión social para cumplir con estándares predefinidos de éxito. Desde la carrera profesional hasta las relaciones personales, muchas veces nos vemos arrastrados por lo que otros esperan de nosotros. Esta constante búsqueda de éxito, según los parámetros de los demás, no solo nos distrae de nuestras propias metas, sino que nos deja insatisfechos, porque nunca parece ser suficiente. Los estoicos nos invitan a definir el éxito en nuestros propios términos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hablaba de la importancia de vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y propósito. La felicidad depende de ti, y solo de ti. Si no te dejas afectar por lo que piensan los demás, encontrarás la paz interior. Redefinir el éxito significa no solo cuestionar las expectativas externas, sino también entender que la verdadera medida de nuestro éxito está en si hemos vivido con coherencia, integridad y según nuestros propios principios. Vivir conforme a lo que sentimos que es correcto para nosotros mismos, más allá de las opiniones externas, es lo que realmente lleva a una vida plena. Elimina la necesidad de validación a través de la autoafirmación. La necesidad de validación externa está estrechamente relacionada con la falta de autoafirmación. Cuando no sabemos lo que valemos por nosotros mismos, buscamos constantemente la validación de los demás para llenar ese vacío. El elogio o la crítica externa se convierten en la base sobre la que construimos nuestra autoestima. El proceso de autoafirmación es esencial para liberarnos de esta dependencia. Esto no significa volverse egocéntrico o indiferente a los demás, sino más bien aprender a reconocer nuestro propio valor de manera interna, sin depender de lo que otros piensen. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza está en la capacidad de afirmar nuestro valor y nuestras decisiones, sin necesidad de que otros lo aprueben. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexionaba sobre la importancia de la autoaceptación y la confianza interna. No hay mayor libertad que la de ser dueño de uno mismo. Cuando dejamos de buscar la validación de los demás, nos liberamos de la ansiedad que genera esa constante necesidad de aprobación. Al practicar la autoafirmación, comenzamos a vivir con más serenidad, porque sabemos que nuestra valía no depende de la opinión ajena, sino de nuestra propia visión de nosotros mismos. Practica la indiferencia ante el juicio externo. El concepto de indiferencia estoica
Nos enseña a no dejar que las opiniones externas nos perturben. Esto no significa ignorar a las personas ni desentendernos completamente de los juicios, sino más bien aprender a no dejarnos arrastrar por ellos. La indiferencia ante el juicio de los demás es una herramienta poderosa para manejar la ansiedad, ya que nos permite vivir de manera más tranquila y enfocada en lo que realmente importa. Epicteto afirmaba que la verdadera paz interior solo se alcanza cuando dejamos de ser esclavos de las opiniones ajenas. Si alguien nos critica o nos elogia, esto no tiene que tener un impacto negativo en nuestro bienestar, a menos que nosotros decidamos darle ese poder. Al practicar la indiferencia ante el juicio externo, nos volvemos más resistentes a las fluctuaciones emocionales que causan las opiniones de los demás. Nos liberamos de la necesidad de complacer y empezamos a actuar desde un lugar de autoconfianza y determinación. Lo que los demás piensan de nosotros deja de tener relevancia porque nuestra paz interior ya no depende de ello. 5. Enfócate en el presente y la acción correcta. La ansiedad relacionada con la aprobación ajena también está relacionada con el miedo al futuro y la incertidumbre sobre cómo seremos percibidos en situaciones futuras. Muchas veces nos sentimos inseguros por adelantado, anticipando juicios que aún no han ocurrido. Los estoicos nos enseñan que el único momento que realmente tenemos es el presente, y que lo único que está bajo nuestro control es nuestra acción en el presente. Como dijo Séneca, no te angusties por lo que podría pasar, sino por lo que puedes hacer ahora. Al centrarnos en el momento presente y actuar de acuerdo con nuestros valores, nos liberamos del miedo al futuro. La ansiedad por la aprobación de los demás disminuye cuando nos enfocamos únicamente en hacer lo correcto aquí y ahora. Al tomar acción basada en lo que creemos que es lo mejor para nosotros, independientemente del juicio ajeno, fortalecemos nuestra confianza interna y nuestra capacidad para manejar las situaciones con serenidad. La paz interior a través del estoicismo. La ansiedad de la aprobación externa es, en muchos sentidos, el resultado de no comprender que nuestra felicidad y paz interior dependen exclusivamente de nosotros mismos. Al aprender a vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones, a desapegarnos de la necesidad de ser validados por los demás y a centrarnos en lo que realmente está en nuestras manos, podemos liberarnos de esta ansiedad. Los estoicos nos ofrecen las herramientas para alcanzar esa paz interna duradera. Nos enseñan que el control de nuestra vida está en nuestras manos y que el juicio ajeno es solo una ilusión que podemos elegir ignorar. Cuando nos alineamos con nuestra verdad y vivimos de acuerdo con nuestros principios, encontramos una libertad que nos permite vivir sin miedo, sin ansiedad y sin depender de la validación externa. La verdadera paz se encuentra en la capacidad de ser quienes somos, de actuar según nuestra propia moral y de aceptar que no podemos complacer a todos. Al practicar estos principios estoicos, podemos liberarnos de la ansiedad de la aprobación ajena y empezar a vivir con más serenidad, autenticidad y libertad. Conclusión. La paz y libertad de vivir sin buscar la aprobación externa. Al final del día, la clave para alcanzar una vida auténtica y plena radica en liberarnos de la necesidad de la aprobación externa. Los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior y felicidad no dependen de las opiniones de los demás, sino de vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones y principios. Cuando dejamos de buscar la validación ajena, recuperamos el control de nuestra vida, actuamos con mayor serenidad y descubrimos un sentido de libertad que no tiene precio. Nos hemos visto atrapados durante mucho tiempo en la búsqueda de la aceptación social, pero, como hemos explorado en este contenido, la verdadera libertad solo llega cuando aprendemos a ser fieles a nosotros mismos, independientemente de las expectativas ajenas.
Al aprender a valorar nuestra propia opinión por encima de la de los demás, podemos vivir con mayor autenticidad, menos ansiedad y una paz profunda que solo la autoaceptación y la coherencia interna pueden ofrecer. El camino hacia una vida sin la necesidad de aprobación externa no es fácil, pero es un viaje que vale la pena. Requiere valentía, introspección y práctica constante, pero los frutos son invaluables. La verdadera paz y felicidad solo se logran cuando dejamos de vivir para complacer a los demás y comenzamos a vivir para ser la mejor versión de nosotros mismos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dale like y compártelo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de esta perspectiva. Ayudemos a que más personas descubran el poder de dejar de buscar la aprobación externa y en su lugar aprendan a vivir de acuerdo con su verdad. Recuerda, la única opinión que realmente importa es la tuya. Nos vemos en el próximo video.